Egun on guztioi, ongi etorri Basque Industry 4.0 jardunaldi honetara. 5. edizioa dugu hau. Duela 5 urte hementxe, hasi genuen ibilbide Euskalduna jauregi honetan 2 urte egin genituen hemen, eta ondoren kursalera joan ginen beste 2 urte. Eta bueltan gara, 5. honetan, zenbaki borobil honetan, berriz ere, hemen dugu topagunea, industriaren topagunea. Eusko Jaurlaritzak eta Esprik biek batera batak bestearen eskutik antolatzen dute jardunaldi hau. Eta antolatzaileek ongi gogoratuko dute, duela 5 urte, ekitaldi hau planteatu zenean zenbat zalantza zeuden. Orduan izan ziren lehen hotxak 4.0, zer ote da 4.0, zer da industria iraultza hori, hainbestekoa alda. Eta gaur norka jartzen du hori zalantzan, bai. Hainbestekoa da, izugarrizko eraldaketa ekarri du, eta oraindik ere ekarriko duena. Bueno, zuei, lehenin gara behin, zuei eskerrik asko, ematen diguzuen konfidantzagatik, Euskaldunako aretua horrela ikustea benetan, eskertzekoa da eta, txalo bero bat zuentzat guztiontzat. Bueno, enseguida les voy a dar detalles del programa, pero una jornada como esta no puede funcionar sin su hashtag, las redes sociales. Como todos los años, utilizaremos el hashtag Basque Industry 4.0, Basque Industry 4.0. El año pasado conseguimos ser trending topic, no es ese nuestro objetivo, pero sí es verdad que nos gustaría que a través de las redes sociales pudiesen ustedes compartir sus ideas, sus preguntas, sus contenidos, bueno, lo que les parezca oportuno, y tendremos otro punto de encuentro, ese en la red, bajo ese hashtag, que si me acuerdo volveré a recordárselo a ustedes también una y otra vez, Basque Industry 4.0. Bueno, hablamos sobre un hashtag trending topic, hablamos sobre una jornada de referencia, hablamos sobre una cita consolidada y quizás estén pensando que somos unos exagerados, pero para muestra un botón. La importancia de este evento ha traído a Euskadi la primera reunión conjunta de las 3 plataformas de especialización inteligente de la Comisión Europea. El prestigio, no solamente aquí, el prestigio internacional que ha alcanzado este evento ha propiciado que la Comisión Europea haya elegido estas fechas y este mismo lugar para hacer esa reunión que se celebra por primera vez y será aquí mismo, en el Euskalduna, mañana y pasado. Y además, esta tarde contaremos con el director de Innovación y Fabricación Avanzada, el señor Tokarsi, que será él quien protagonice la ponencia principal de esta tarde. Bueno, para esta tarde queda un montón, pero sí quería que se hicieran la idea de que de verdad este evento es referente a nivel internacional. Bueno, poco a poco iremos desgranando el programa. Vamos con esta primera parte, la primera parte hasta el café, vamos a decir. Por ahora les adelanto que enseguida solicitaremos la presencia en este escenario de la consejera Arantxa Tapia, que después podremos escuchar al profesor Marco Taix, que nos hablará sobre la oportunidad competitiva que nos ofrecen las tecnologías 4.0 y tras esa ponencia principal y ya con la ayuda de Manu Salaverría, el director ejecutivo del grupo de pilotaje, haremos una mesa redonda que versará sobre el mismo tema. Sí. Bueno, y ya para acabar esta misa que les estoy dando, este pequeño sermón, una última nota. Gaur Euskaraldiarekin ere bat egiten dugu. Animatu zaitezte lehen hitz hori euskeraz esatera. Industria euskeraz ere egin daitekeelako. Bueno, orain bai, hasi egingo gara. Ekonomiaren garapen eta azpiegitura sailburuari mesedez, etortzeko eskatuz, eskerrik asko Arantxa Tapia. Txalo bero bat. Ongi etorriak Eusko Jaurlaritzak eta Esprik elkarrekin antolatzen dugun jardunaldi honetara. Basque Industry 4.0 jardunaldia eta aurkezleak aipatzen zuen bezala 5. jardunaldia da.
Benetan plazer badazu danok hemen ikustea eta interesa oraindikan piztuta dagoela eta esango nuke are gehiago piztu dela. Ez bakarrikan jakiteko nolakoa den industria hau, baizik eta nola ezarri eta ze etekin atera industria honetatikan edo iraultza honetatikan. Bienvenidos a todos y a todas y saludo particularmente hoy al profesor del Politécnico de Milán, Marco Taisch, que va a ser nuestro invitado especial en nuestra ponencia de hoy. En el mes de junio tuvimos ocasión de conocer de mano del propio Taisch la estrategia y el enfoque que estaban trabajando en el Politécnico de Milán. Bueno, vamos a esperar un poquito porque creo que es desagradable que hable yo a la vez, ¿verdad? Bueno, bulegoetan ere 4.0 industriak duen iraultza garrantzitsua izan daiteke eta zuen borrokan hori ere kontutan izateko eskartuko nizueke. Comentaba, por tanto, que en el mes de junio estuvimos en Milán, tuvimos la ocasión de compartir con el profesor Taisch cómo estaban trabajando en el Politécnico y confío que de verdad la ponencia que él nos va a ofrecer será de interés de todos ustedes y que podrán obtener, bueno, quizá una idea diferente de cómo puede ser esa implantación y qué actuaciones se pueden llevar a cabo. Zita hau, Euskadiko industriako topagune nagusia dela esatera ausartuko naiz. Gure lurraldeko enpresak, industria, profesionalak, guztiei zuzenduta antolatzen dugu jardunaldi hau. Arrakasta eta abiadura izugarri hartzen ari da. Aipatzen genuen hasierako hartan 600 pertsona baino gehiago ez zirela izango, gaur 2400 zaudete izena emanda bertan. 96 hizlari izango ditugu gai desberdinetaz aritzen eta 121 enpresetako erakusketa daukagu ikusgai jauregi honetan bertan. Beraz, ikusten duzu ez bakarrikan interesa nolabait ikasteko, baizik eta erakusteko zer egiten ari geran. Esan beharra dago baita ere, 14 herrialde desberdinetatikan etorri direla pertsona desberdinak, eta naiz eta Jaurlaritzak eta Esprik ez dugun ezer berezirikan egin nazioarte mailan hedatzeko, benetan eskertzen da interes hori. Comprobamos que a pesar de que no hemos promocionado de forma especial este evento en el ámbito internacional, bueno, pues hemos obtenido y hemos conseguido el interés internacional. Se ha despertado un interés que ha atraído a personas de 14 países diferentes a este Palacio Euskalduna. Sin embargo, a pesar de acoger con agrado la presencia de estos expertos internacionales en este evento, seguimos creyendo que este evento, esta estrategia Basque Industry 4.0, necesita una divulgación y un interés, todavía permítame la expresión, en clave interna. Necesitamos encaminarnos a reflexionar, a saber qué nos aporta, cómo tenemos que trabajar y todavía internamente tenemos mucho trabajo por hacer. La industria vasca necesita aprender, necesita demostrar lo que está haciendo y tenemos que saber en qué tenemos que mejorar, cómo lo hacen en otros lugares y necesitamos internalizar todo eso. Hablamos todavía, por tanto, de un evento que es por y para la industria vasca, abierto a profesionales internacionales, por supuesto, pero mirándonos mucho a nosotros. Todavía tenemos mucho camino por recorrer. No podemos estar mirando internacionalmente sin saber qué podemos mejorar nosotros mismos. Por tanto, necesitamos un lugar de aprendizaje y emprendizaje, como es este evento Basque Industry 4.0. del cual empezamos a hablar de esta estrategia, recordarán ustedes, hace 5 o 6 años, un poco antes de celebrar el primer evento, que avanza a una velocidad imparable, que nadie pone en duda que es una estrategia que ha llegado para quedarse, llamada en diferentes lugares de diferentes maneras, pero en definitiva una estrategia de transformación industrial, de transformación que nos siga poniendo en el mapa como un país industrial, y no solo de industria de servicios,
que también es importante, sino de industria manufacturera. Existen además empresas que lo están absorbiendo de una forma más rápida, otras con una cierta dificultad y otras que todavía se están acercando de una forma un poco preventiva. La colaboración entre instituciones y empresas de diferentes tamaños, entre sectores maduros y sectores más novedosos, entre sectores emergentes y aquellos que están sufriendo una transformación más importante, contribuirá a poder alcanzar ese lugar que además nos ayudará a alcanzar uno de nuestros objetivos más relevantes, y es el que en Euskadi no tengamos una industria de dos velocidades, sino que todos rememos en la misma dirección con una estrategia única y a una única velocidad. Por ejemplo, en ese sentido hemos puesto en funcionamiento el Basque Digital Innovation Hub, que dirán ustedes, ¿y eso qué es? Bueno, pues es un lugar cuya misión tiene precisamente acompañar a nuestras pymes, sobre todo al tejido pequeño y mediano, para acompañarle en este necesario viaje. Saber qué son estas tecnologías, cómo se pueden implementar, qué significan en el mundo real, además de hablarlo, cuál es el objetivo de cada una de ellas, cómo se puede trasladar a una pequeña empresa, cuál de todas es la que más nos interesa. En definitiva, intentar poco a poco incorporar a esa pyme a esta revolución. Y otras iniciativas que en colaboración con grandes empresas, que son realmente las tractoras de este país, hacen que las pequeñas se suban a este tren y avancen a un ritmo más rápido. Empresas como Iberdrola, como Petronor, Irizar, Aernova o Siemens Gamesa actúan de tractoras, actúan para ayudar al conjunto de empresas proveedoras para que sean más tecnológicas, para que sean cada vez más relevantes para ellos y para cualquier otra empresa del mismo sector del ámbito internacional. Desde el grupo de pilotaje público-privado, donde gestionamos el cuadro de mando que de alguna manera analiza qué es lo que está ocurriendo en esta estrategia, tratamos de adaptarnos y de ser ágiles. Tratamos de responder a presencia de otras nuevas tecnologías. Habíamos definido 8 tecnologías sobre las que nos íbamos a centrar, pero estamos observando que cada vez más nos están solicitando más y más empresas capacidad para hablar de otro tipo de aspectos. Si hablábamos de fabricación aditiva, si hablábamos de robótica colaborativa, si hablábamos de ciberseguridad, ahora cada vez más estamos oyendo que quizá el blockchain pueda modificar nuestra forma de hacer, que además la inteligencia artificial es un elemento que se está poniendo cada vez más sobre la mesa para mejorar nuestros procesos productivos. Bueno, queremos llegar a todo eso y queremos servir a lo que es el tejido productivo del país. Tecnologías que muchos de ustedes están hablando, pero que nos toca poner en tierra, que nos toca bajarlo a tierra y a experiencias reales. Bizirik dagoen estrategia bat da, esaten genuen bezala, eta etengabe aldatzen eta egokitzen ari dena, ezin da beste era batean egin. Zergatikan, 2020 urtera begira nahikoa zehaztu dugu, norauntz joan behar dugun, baina haratago ere begiratu nahi dugu. 2020 urtea hortxen bertan dago, zer gehiago izan behar du gure industriak, nola landu behar dugu guzti hori, jardunaldi hau ere horretara bideratuta dago. Urtetik urtera argiago geratzen zaigu, zita honen garrantzia gure industria eraldatzeko. Aldameneko enpresek egiten duten antzera eta haiei begira gaude, bakoitzak berean implantatu ahal izateko gauza diferenteak. Kontrastatzeko ere balio dugu horrelako jardunaldi batek. Nik zer egiten dut, aldamenekoak zer egiten du, nola lagundu geniezaioke elkarrei. Aurtengoan, bereziki 4.0 industriaren negozio eta errentagarritasunaz arituko gera. Hau da, ez da bakarrikan teknologiak ezartzea, hor daude teknologiak eta ezarri ditzakegu, baino nik uste dut haratago joan behar degula. Eta aztertu behar degula oso ondo noruntz joan nahi dugun, bakoitzak bere enpresan ze teknologia erabili behar dugun, zertarako nola ezarriko den, hau da, benetan gauzatzeko momentua iritsi da. Eta azken finean gauzatze momentu horretan zehar behar dugu, oso argi izan behar dugu, ditugun langileak, ditugun pertsonetaz hitz egin behar dugula, teknologiaz bai, baina baita ere kudeaketa ereduaz, etorkizun hurbila baina etorkizun urruna ere aztertu behar dugula, eta guzti horrei errentagarritasuna atera behar digula ez bakarrik ekonomikoa, baizik eta soziala, gure inguruko gizartearekin nola uztartuko ditugu gure helburuak.
Guzti hori nolabait gaur hasiko gera begiratzen eta askoz ere lurrerago jaisten. Es evidente que las empresas vascas estáis incorporando diferentes tecnologías en los diferentes procesos productivos, en diferentes ámbitos, pero la pregunta que nos queremos hacer hoy es no solo la tecnología, no solo la capacidad transformadora de una tecnología, sino cómo obtenemos mejores y más rápidos resultados en esa implantación. Cómo incrementamos nuestra capacidad, nuestra rentabilidad, y no solo rentabilidad económica, sino rentabilidad social. Subirse al carro del 4.0 es más que implementar tecnologías, es saber por qué, es saber para qué, es saber cómo involucramos a todas las personas, a todas y cada una de las que tenemos en nuestras empresas, qué capacidades tienen y cómo las tenemos que mejorar, qué capacidades tenemos cada uno de nosotros y cómo las tenemos que mejorar. ¿Soy bueno en lo que aplico? Bueno, todo ese tipo de preguntas lo tenemos que hacer, más allá de esas tecnologías que ya conocemos. El ciclo económico de la economía se está ralentizando. Sin embargo, a pesar de que la economía del mundo, la europea y por ende la vasca, se está ralentizando un poco, dentro de las previsiones que estaban realizadas incluso por el propio gobierno vasco y al hilo de lo que se está produciendo en toda Europa, en Euskadi seguimos siendo una economía que necesita mejorar, que necesita estar presente de forma internacional, que de ese 3% que crecía en el año 2015 tenemos que mantenernos en alrededor de un 2,2% para seguir haciendo que nuestra sociedad también sea lo más equilibrada posible. Ese periodo 2018, 2019 y 2020 va a ser crucial para lo que va a suceder en el futuro. Y en un país tan pequeño como el nuestro, este escenario económico de algo de ralentización y de mucha incertidumbre internacional, nos exige ser aún más competitivos. Y permítanme utilizar la palabra en el sentido más positivo. Competitivo para garantizar el futuro de nuestra industria. Y competitivo significa tener muchos competidores internacionales con los cuales hay que conseguir trabajar en las mismas condiciones y ganar. Porque ganar va a significar tener un contrato, 2, 3 y garantizar el futuro de esa empresa. Lo tenemos que hacer como lo hicimos en su momento, introduciendo elementos de calidad, introduciendo elementos de mejora continua, sí, pero además todo este tipo de tecnologías y contando con las personas. Necesitamos un hecho diferencial que nos permita estar ahí. Y para ello sigue siendo imprescindible apostar por la I+D+I, hacer nuevas inversiones, una apuesta suficiente para garantizarnos ese futuro. Una apuesta suficiente con resultados en el mercado lo más rápidamente posible. La crisis nos ha azotado muy duro, y la dificultad en el esfuerzo inversor se ha visto durante mucho tiempo. Sin embargo, en este año 2017, por fin, desde el 2010, por primera vez, crecemos a un ritmo del 5,6%. Y les tengo que dar las gracias por ese esfuerzo y al mismo tiempo pedirles que continúen en el mismo y, si es posible, más. Es una excelente manera de consolidarnos. Como Gobierno hemos mantenido esos incrementos del 5% en I+D y a lo largo del 2019 también tenemos previsto algo más, casi un 6% de incremento, siempre y cuando tengamos el apoyo suficiente para aprobar los presupuestos. 2019 urterako prestatu ditugun aurrekontuetan, badaude hazkunde horiek, esan dudan hazkunde horiek, 6%, eta ez balira aterako jarraituko genuke apostua egiten, baino ez hain handia. Eta kasu honetan Jaurlaritzak prestatu ditu gai desberdinak eta beharrezkoak diren programak hizkuntza, hezkuntza eta industria 4.0 honei bultzada bat emateko. Eta erabateko garrantzia izango dute aurrekontu hauek baita ere etorkizunera. Hablamos de una previsión para 2019 de 205 millones de euros para I+D+I y para programas de digitalización como reto tecnológico de nuestra industria. Un importe que quedaría limitado a 192 millones de euros de no ser aprobados los presupuestos. Un reto en el que aparecen programas diferentes, novedosos, que creemos que les pueden ayudar a todos ustedes. ¿Cuáles son este tipo de programas? Bueno, pues voy a permitirme hablar de los 4 más importantes. Un nuevo programa Renove 4.0. ¿Recordarán ustedes todo el esfuerzo que se ha ido haciendo en programas Renove? Bueno, en este caso queremos hacerlo, pero siempre con maquinaria 4.0, con servicios 4.0,
con elementos diferenciales, con una convocatoria de 5 millones de euros. Un nuevo programa de innovación para pymes, dirigido sobre todo a esa pequeña empresa que está empezando a innovar y que quiere hacer algo diferente. Un programa Asinnova, de innovación no tecnológica, de innovación en personas, de innovación en marketing, de innovación en procesos, de diferentes actuaciones que realmente hacen que nuestras empresas sean diferentes. Y para ello también nos encaminamos a esas necesidades de la industria 4.0. También tenemos incrementos previstos en 2 elementos cruciales, en la ciberseguridad y programas de digitalización. Y por último, en el BAIN 4.0 introducimos un nuevo ámbito, el ámbito de la gastronomía y de las industrias alimentarias, que nos va a permitir que también ese nicho de oportunidad crezca como lo están haciendo las 3 áreas principales de nuestra especialización. Empresas que también están adoptando tecnologías de digitalización y de las tecnologías 4.0 y les van a permitir también mejorar ostensiblemente. Estas son algunas de las novedades de ese programa y que nos gustaría poder ofrecer a lo largo del año 2019. Y no quisiera cerrar mi intervención sin hacer alusión a algo que sin duda resulta, más urgente en estos momentos. No solo la tecnología, sino las personas, la capacitación, la formación de las personas, la gestión de esas personas, de lo que denominábamos hace unos años recursos humanos, así como la convivencia de las personas y las nuevas tecnologías, la necesidad de dotarnos de grupos con conocimiento y talento suficiente para hacer que la industria vasca se adapte con éxito a ese futuro que llega. Y estamos trabajando en ello. Ha sido en el seno de este grupo de pilotaje del que les hablaba, donde de mano de los agentes líderes en formación, concretamente en educación, universidades, centros de FP, se ha elaborado lo que denominamos el mapa de capacidades de la industria 4.0, que somos capaces de ofrecer a nuestros jóvenes, pero también a las personas que ya están trabajando en nuestro tejido empresarial para que se adapten. Dentro de lo que es también el Centro Vasco de Ciberseguridad se ha habilitado un programa especial de formación de formadores para fortalecer los perfiles profesionales que tienen que trabajar en este ámbito de la mano de la formación profesional. Ikusten duzuen bezala, modu transversalean lantzen dugu, teknologiak bai, baino pertsonak ere bai, eta guztien gaitasunak uztartu behar ditugu. Makinak eta teknologia pertsonei gabe ez dira ezer, eta guztiak behar ditugu. Ikusten ari gara testu inguru honetan Euskal Industriaren lidergo belaunaldi berri bat datorrela, eta emakumezkoak, gizonezkoak, gazteak eta ez hain gazteak guztiok elkarrekin lan egin behar dugu, guztien esfortzuak eta talentoa behar ditugulako. Eta uste dut areto honetan, azken egun honetan, azken edizio honetan, azokagunean zabiltzaten guztiek ere ikusiko dezutela zer dagoen eta nola ari geran lantzen. Eskertuko genizueke, eta hau eskaera bat da, zuek zerbait hobetzeko, zerbait diferentea ikusiko bazenute, mesedez helarazi iguzue. Datorren urteakoa hobea izan dadin, datorren urteko edizioa hobea izan dadin. Aurtengoan saiatu gera gauza bereziak eskaintzen, baina urrengoan ere beste zerbait berezia eskaini nahi dugu, zuen laguntza beharrezkoa dugu horretarako. Beraz, izan dezazuela egun sendo bat emankorra izan dadila eta aldi berean erlazioak egiteko eta zergatikan ez gozamenerako ere izan dadila. Eskerrik asko hemen izateagatik eta berriro diot zuen iradokizunen zai gelditzen gera. Eskerrik asko.